Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 12 y versículo 1, donde dice: En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Aquí Mateo está abriendo el relato de los acontecimientos que contienen el capítulo utilizando, una vez más, su marcado estilo de identificación temporal. Pero es necesario recordar continuamente en el estudio del primer evangelio que el escritor no está interesado en la cronología, sino en la cristología, ya que está demostrando con los datos que incorpora, sin duda plena y absolutamente históricos, que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías prometido que había sido enviado por Dios en cumplimiento de sus promesas, ya que para Mateo es suficiente con presentar acontecimientos reales unidos entre sí con el propósito que tenía al escribir el relato bíblico. Y es que así introduce el presente relato mediante un indefinido, cuando dice «en aquel tiempo». Esta es una expresión absolutamente imprecisa para fijar el tiempo en que tuvo lugar el acontecimiento que él relata, ya que para el contexto próximo pudo haber ocurrido en un tiempo próximo al del capítulo anterior, pero tampoco hay precisión del lugar en que ocurrió el suceso. Lo único que permite hacer el texto son meras conjeturas de dónde pudo haber ocurrido. A la luz de los paralelos de los otros dos sinópticos, pudo haber tenido lugar en un tiempo posterior, aunque cercano, a la festividad de la Pascua, en donde comenzaban las tareas de la recolección de las mies y antes de Pentecostés, como así señala Marcos capítulo 2, versículos 23 al 28, y Lucas capítulo 6, versículo 1 al 5. Los acontecimientos debieron de haber tenido lugar en la cercanía de alguna de las ciudades ribereñas del mar de Galilea, donde habitualmente ministraba el Señor. Probablemente el regreso de la celebración de la Pascua en Jerusalén, en cuyo caso sería la segunda Pascua durante el tiempo del ministerio de Jesucristo. Pero lo único concreto, conforme al texto bíblico, es que se trata de un día de reposo, es decir, un sábado en Israel. Y note que los discípulos que acompañaban al Señor, ellos comenzaron a tener hambre. El verbo utilizado aquí por Mateo indica un hambre intensa. La preparación de los apóstoles tenía también que ver con aprender a tener necesidad, como señala Filipenses capítulo 4 y versículo 11. Los recursos que tenían no eran abundantes, a pesar de algunas ofrendas que ellos recibían, de modo que en esta ocasión parece ser que no tenían bastante para el alimento del día y por tanto ellos sentían hambre. Y todo esto tiene que ver con la preparación para el ministerio al que habían sido llamados y que llevarían a cabo especialmente después de la ascensión del Señor Jesús. Téngase en cuenta que esto era parte de la preparación para la misión a la que ellos habían sido llamados. Y el hecho ocurre en sábado, día de descanso semanal establecido en la ley, ya que mientras ellos iban caminando por senderos entre los sembrados, comenzaron a arrancar espigas, es decir, tomar con sus manos alguna espiga y, restregándolas para separar el grano, comían de ellas.
Esta práctica estaba permitida en la ley. Note lo que dice en Deuteronomios. Capítulo 23 y versículo 25 dice: Cuando entres en las mies con tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a las mies de tu prójimo. Pero también la ley prohibía segar en sábado. Éxodo capítulo 34, versículo 21. Y es por eso que los fariseos, rigoristas hasta el extremo, ellos consideraban que tomar con las manos espigas conforme a lo autorizado por la ley era lo mismo que segar el campo. La ley se había convertido en una carga insoportable con las minuciosas normas interpretativas y los aditamentos que los religiosos le habían añadido, ya que según Lucas dice que tomaban las espigas con sus manos, las restregaban y las comían. Y Eclesiastés capítulo 6 versículo 1 dice: Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. Continúa ahora con el versículo 2, donde dice: Viéndolo los fariseos, le dijeron, He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Tengas en cuenta que los fariseos ellos estaban continuamente observando tanto a Jesús como a sus discípulos. Y no lo hacían para aprender del Maestro, sino para buscar ocasión contra él. Las miradas escrutadoras de los legalistas están siempre observando a las gentes para juzgar sus acciones y buscar ellas algo condenable. Y esa era la razón de la continua observación a que sometían a Jesús y a sus discípulos. Por medio de argucias legalistas, los fariseos sepultaban la ley de Dios y su verdadero propósito bajo el peso de sus tradiciones, como dice Mateo capítulo 5 y los versículos 21 al 28, ya que el corazón de ellos, saturado de odio, buscaban un motivo para condenarle y, si fuera posible, sentenciarle a muerte, como señala el versículo 14. Dos eran los principales motivos de odio contra Cristo. Note que el primero, por la relación que establecía con Dios, llamándole Padre, en un sentido de familiaridad vinculante, y el segundo, porque conforme a sus enseñanzas quebrantaba el sábado. El Evangelio de Juan, capítulo 5 y versículo 18 dice: Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no sólo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y no sólo pretendían acusarle, sino que se empeñaban también en matarle. Juan capítulo 7 versículo 19 dice: ¿No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Note que en todo esto manifestaban la vinculación espiritual que ellos tenían. Aquellos se llamaban pomposamente hijos de Abraham, pero realmente eran hijos del diablo, porque su espíritu homicida se manifestaba en ellos. El Evangelio de Juan, capítulo 8 y versículo 44, dice: Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira del suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Estos eran descendientes naturales de Abraham, pero estaban lejos de la condición espiritual de Abraham.
Juan capítulo 8 y versículo 37 dice: Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Los fariseos habían añadido a la ley un sinnúmero de prohibiciones en relación con el sábado. Habían codificado por lo menos 39 obras ilícitas en el sábado, y algunas de ellas tan absurdas como era apagar una lámpara, coser un huevo o incluso desatar el nudo de una cuerda. Su fanatismo le llevaba a extremos de contravenir las mismas disposiciones de la ley para establecer su propio criterio en relación con ellas. Y ese era el caso de recoger con la mano espigas en un campo para saciar el hambre, considerándolo como si se tratase de un acto de siega prohibido en la ley, como se ha considerado anteriormente en Éxodo capítulo 34 y versículo 21, donde dice: 6 días trabajarás, mas el séptimo día descansarás. Aún en la arada y en la siega descansarás. La actuación de los discípulos de Jesús, tomando las espigas del campo con las manos, restregándolas para desgranarlas y comiendo el fruto obtenido, no pasó desapercibida para los ojos escudriñadores de los legalistas, ya que esa acción contraria no a la ley, sino a las tradiciones establecidas por ellos, fue suficiente para formular una acusación directamente contra los discípulos, pero indirectamente, y note esto, contra Jesús mismo. Cuando dice: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. La ley permitía arrancar espigas en sábado y siempre que no hubiese siega. Deuteronomios capítulo 23 y versículo 25 dice: Mas al Señor vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Aunque Dios permitía lo que los discípulos estaban haciendo, sin embargo los fariseos, ellos consideraban que aquello era cosechar lo que sería una acción, por tanto, ilícita. Y como es habitual, el legalista prohíbe lo que Dios no prohíbe. Es notable también observar que para ellos quebrantar su tradición era ilícito, lo que supone haberla elevado a la categoría de ley divina. Aquellos estaban acusando a los discípulos de quebrantar la ley y a Jesús de consentidor con ellos en el mandamiento que prohibía el trabajo en el día de reposo, como por ejemplo señala Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11. Ahora bien, cabe hacerse algunas preguntas y son las siguientes. ¿Acaso no estaba prohibido el trabajo en sábado? También, ¿no habían hecho los maestros de la ley un catálogo de 39 trabajos prohibidos, subdivididos a su vez en muchas otras categorías para el día del sábado? ¿No habían también establecido que arrancar espigas era cosechar y que restregarlas en las manos era trillar? ¿Acaso según el Mishnah no es culpable de profanar el sábado el que recoge espigas de grano equivalente a un bocado para un cordero? Note que todo aquel grupo de Jesús y sus discípulos eran impíos quebrantadores de la ley para ellos. Casi siempre ocurre lo mismo con los ultrarreligiosos, los legalistas, en aquel que mira al hombre para acusarlo, el verdadero Hijo de Dios
lo ve con disposición de restaurarlo. Gálatas, capítulo 6, versículos 1 al 3, dice: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplir así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Tengas en cuenta, el legalista está viendo continuamente al pecado. El creyente, sin embargo, seguidor de Jesús, ve al pecador para ayudarlo. Para el legalista, no es suficiente lo que Dios establece como prohibiciones, ya que deben de ser incrementadas por sus tradiciones para dar un mayor nivel de santidad. Note que enemigos de la gracia, que solo piensan en condenar a otros, no por la medida de Dios, sino por la suya propia, ponen cargas pesadas que agobian al pueblo de Dios, mientras ellos, sin embargo, se gozan en condenar a todo aquel que trata de librarse de ellas. Continuará con el versículo 3, donde dice: Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Jesús apela a la historia de Israel en el relato bíblico de los libros históricos que los acusadores ellos conocían muy bien, y lo hace mediante una pregunta retórica que exige una respuesta afirmativa. Cuando le dice: ¿No leísteis lo que hizo David y los que estaban con él cuando él tuvo hambre? El Señor le remite a una situación semejante ocurrida en los días de David, el rey de Israel, ya que David y los suyos estaban huyendo de Saúl, y en la huida ellos tenían hambre y no tenían provisión alguna. De manera que ellos acudieron al sacerdote Ahimelech, que ministraba en el santuario en Not, pidiéndole algo de pan para comer, y no teniendo nada más que pan sagrado, esto es, los panes de la proposición, repuestos semanalmente, los dio a David y los suyos para que satisfacieran así su necesidad, como señala el primer libro de Samuel, capítulo 21, y los versículos 1 al 6. Por otro lado, los fariseos, ellos leían la ley, conocían las escrituras, pero pasaban por alto algunas cosas de ellas cuando les era conveniente a sus propósitos. Tengas en cuenta que ellos, los fariseos, se consideraban maestros de la ley y además capacitados para enseñar a otros, a quienes llamaban malditos por desconocimiento de la Escritura. Juan capítulo 7, versículo 49. Pero note que ellos no tenían reparo alguno en ignorar voluntariamente las enseñanzas de la ley. Dios enseñaba en su palabra que las restricciones ceremoniales establecidas como norma general podían pasarse por alto en caso de necesidad para los hombres. Y Jesús apela al relato histórico para iniciar la respuesta a la acusación de los fariseos. Continuará con el versículo 4, donde dice: ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Al apelar a la historia bíblica sobre la acción de David, Jesús estaba remarcando que la ley misma enseñaba que la necesidad no tiene ley. Los panes de la proposición
eran 12 panes que se colocaban en el lugar santo, en el tabernáculo primero y luego en el templo, sobre una mesa de madera de acacia, forrada de oro, ordenados en 2 hileras. Levíticos capítulo 24 y los versículos 5 al 7 dice: Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa, y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante del Señor. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida al Señor. Este pan estaba continuamente en el santuario, en la presencia de Dios, y de ahí que se le llamase pan sagrado. El primer libro de Samuel, capítulo 21 y versículo 6, dice: Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia del Señor para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Note que los 12 panes estaban elaborados con flor de harina, esto es, harina escogida, de la mejor calidad, sin aditamentos alguno, tan solo sal y carente totalmente de levadura. Los 12 panes eran renovados cada sábado y sólo podían comer de ello los sacerdotes. Levíticos capítulo 24, versículo 8 al 9 dice: Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante del Señor, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo, y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas al Señor por derecho perpetuo. Aquellos conocían bien la historia bíblica y por tanto, apelando a su conocimiento, les formula otra pregunta retórica que exigía una respuesta afirmativa. Cuando les dice: ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la proposición que no le era lícito comer a él ni a los que estaban con él, sino a los sacerdotes? David y los suyos, ellos tenían hambre. Era además el rey escogido por Dios para la misión de conducir a su pueblo y por tanto el sacerdote les dio los panes de la proposición que sólo podían comer de ellos los sacerdotes en base a la necesidad que ellos tenían, como señala el primer libro de Samuel, capítulo 21 y los versículos 1 al 6. Note que David no comió en razón de su dignidad de rey, sino en base a su necesidad de hombre. En aquel caso, se puso a un lado la disposición ceremonial que la ley establecía para el uso del pan sagrado, a fin de atender la necesidad perentoria del hambre. Y mucho más razón había para lo que los discípulos estaban haciendo, porque además del hambre, no había prohibición legal alguna para hacer aquello, sino todo lo contrario, al aprobar la misma ley, la conducta de los discípulos. Y note que la gran enseñanza del relato histórico a la que Jesús se remitió consistía en que una ley superior está por encima de una prohibición inferior. Esto es, la ley de proveer para la necesidad de la subsistencia del hombre adquiría un mayor rango que la preservación de los panes de la proposición reservados solo al alimento de los sacerdotes. Y de esta manera,
la alimentación de la vida humana, cuando además no entraba en ningún conflicto con la ley, era superior a la ordenanza de guardar el día de reposo, hecho para favorecer a los hombres. Y voy concluyendo con esto. Los fariseos, ellos sabían muy bien que no le debían dar demasiada importancia a las acciones de los discípulos, pero sin embargo ellos fingieron que les horrorizaba que Jesús dejara que sus discípulos hacer esto en el sábado. Los legalistas fariseos, que habían formulado muchas más leyes creadas precisamente por ellos, calificaban los actos de los discípulos como cosecha y trilla ilegal del grano, ya que se gozaban de tener otra excusa para criticar a Jesús y a sus discípulos. Amigo y amiga oyente, aquí se puede observar que Jesús le dijo: «No habéis leído». La pregunta era una apelación a los fariseos sobre el terreno donde se creían ellos más fuertes, que era precisamente en las Escrituras. Y casi siempre ocurre lo mismo para aquellos que no leen la palabra de Dios o, si la leen, la interpretan a su voluntad. Y así, en este estado de creerse ellos los más sabios, ellos se creían también los más espirituales que nadie. Sin embargo, hacen caso omiso a lo que Dios dice en su palabra. Amigo y amiga oyente, tal vez a ti te pase esto, que has leído la palabra de Dios, pero la interpretas a tu conveniencia o a tu manera. Para ello, es importante que tú vengas a Jesucristo. Jesucristo es el único que puede perdonar tus fallos, tus pecados, aquellas cosas que se hacen que no están bien. El mismo Señor Jesús dijo que cuando viniera el Espíritu Santo, le dijo a sus discípulos, Él os guiará a toda la verdad. La verdad es Jesús. La verdad es la palabra de Dios. Y si tú no te dejas guiar por la palabra de Dios lo que dice, pues nunca podrás hacer completamente la voluntad de Dios, sino que la harás a medias o como a ti te parece. Así hay en el día de hoy miles y millones de personas que interpretan la Biblia, la palabra de Dios, a su manera. Pero no es así. Hay que hacerlo a la manera de Dios. De manera que el primer paso que puedes dar es abrir tu corazón, aceptar a Jesucristo como tu Salvador y Él te guiará el resto de tu vida. Te animo, pues, a que puedas hacer una oración de fe si nunca antes la has hecho. Repite y di conmigo: Señor Jesucristo, te quiero pedir perdón por todos mis pecados, pues hasta ahora he interpretado tu palabra, el Evangelio, a mi manera. Pero no quiero que sea a mi manera, sino a como dice tu palabra. Ahora te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador. Y a ti entrego todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo.
Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia. Nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.